En el capítulo 1113 del manga de One Piece, el Dr. Vegapunk revela que el final del mundo de One Piece es estar completamente hundido. A raíz de esto han salido múltiples teorías que hablan sobre el tema del hundimiento y tocan diferentes temas al respecto. Algunos hablando sobre las pistas que nos lleva dejando Oda durante más de 15 años y otras explicando incluso con lujo de detalles por qué esto va a pasar en One Piece. Así que para que estés bien informado o informada, hoy te traigo 7 teorías sobre el hundimiento del mundo de One Piece. Como va a quedar un vídeo largo, probablemente lo estés usando de fondo mientras estás haciendo otra cosa, así que me gustaría saber qué estás haciendo, simplemente curiosidad. Ya sé que hay gente que me escucha trabajando, hay gente que me escucha incluso haciendo otras cosas como deporte o cocinando, pero la verdad es que me parece algo bastante interesante, así que bueno, me callo, simplemente like, suscríbete y vamos al vídeo. Hoy te voy a comentar la teoría más loca, pero más lógica sobre las palabras de Vegapunk en el último capítulo, y además te voy a dar un dato del manga que la respalda. Bien, como todos sabemos, en el capítulo 1113, sí, voy directo ya al grano, en el capítulo 1113 Vegapunk realiza el inicio del discurso que probablemente sea lo más importante y lo más épico que vamos a ver en One Piece en los últimos 25 años, en todo lo que hemos visto del manga. Probablemente sea de lo mejor, de lo más importante, de lo más épico, como queráis catalogarlo. Es algo a lo que tenemos que tener los ojos encima y echarle mucha atención a cada palabra, a cada diálogo, a cada imagen y a cada referencia que nos pueda dejar Oda por ahí. Bien, Vegapunk ya ha empezado a hablar y ha pasado lo que todo el mundo imaginaba. Cuando Vegapunk ha abierto la boca, las primeras palabras que ha dicho ya han choqueado al mundo, han choqueado incluso al mundo real. Estamos todo el mundo locos, no entendiendo muy bien las cosas. ¿Qué pasa con esto? Están saliendo miles de teorías. Yo voy a comentar teorías de comunidades inglesas, francesas, alemanas, de las que encuentre, de las más importantes. Ya lo sabéis, de hecho hay mucha gente que me estáis pidiendo que grabe el podcast ya hablando del capítulo de esta semana, que cuente teorías, tal, no sé qué. Tranquilos, estoy recopilándolas porque como no va a haber capítulo por la Golden Week, pues vamos a ir un poco más tranquilos y a recopilar las mejores. Pero yo hoy no os quería dejar sin vídeo y os quería traer un poco mi teoría referente a todo el tema de Vegapunk y tal. Y es que ayer, cuando estuvimos en directo reaccionando al capítulo, si alguien quiere ver los directos reaccionando a One Piece, es en Twitch, Zeira_OP. El resto de días vemos animes y otras cosas y todo el tema. Los martes vemos yoyos, por si a alguien le interesa. Me está gustando, empieza ahora la tercera temporada. Bien, la cosa es que estuvimos hablando mucho. Estuvimos hablando con la gente comentándome teorías, estuve yo comentando un poco de lo que pensaba, estuve en un pequeño bloqueo mental al principio porque no entendía muchas cosas, me faltaba por comprender diálogos, aún así aún estoy a espera de una buena traducción 100% fiable, no fake, tal, mirando 1000 sitios, o sea, necesito una traducción que literalmente sea del japonés, prácticamente tendría que aprender japonés yo, y he estado investigando mucho, he estado pensando mucho. La cosa es que en el directo hubo un momento en el que, después de pensar mucho, como que me desbloqueé y me di cuenta de algo importante referente a todas las palabras de Vegapunk, de todo el final, e incluso, como digo, tratamos muchas teorías que muchas las voy a comentar, muchas las hablaremos y todo el tema, y yo voy a comentar algo hoy que de verdad me parece, la teoría es una tontería muy grande. O sea, es una tonteoría, podríamos llamarlo tonteoría, de verdad, es la tontería más grande que os podáis imaginar. No es algo que os penséis que os voy a poner un panel del manga, del capítulo que se relaciona con tal, que no sé qué, que no sé cuánto. No, ya eso lo haremos más adelante, pero lo que voy a comentaros es un detalle tontísimo, pero muy tonto, que creo que puede ser importantísimo y que creo que puede ser lo que marca este capítulo, que puede ser muy importante, porque el hecho de que sea un detalle tonto no quita que vaya a ser un detalle importante, y que creo que es algo muy de Oda, creo que es algo muy de One Piece, y que creo que es algo que no he visto a nadie comentar. Obviamente acaba de salir todo esto, pero creo que es algo que pasa tan por encima que no se ve, y que creo que en este capítulo incluso se nos deja entrever una pista de todo esto. Así que vamos a ir con ello, vamos a ir directamente con las palabras de Vegapunk, y es que Vegapunk lo primero que dice es que este mundo será hundido. Lo primero que quiero aclarar es que para mí esto es bastante evidente a que se refiere a que el mundo va a estar hundido bajo el agua, que no es un hundimiento figurado, no, porque al final pone, como digo, como he dicho en la review, pone el agua, pone los corales, pone las sirenas, las ballenas, pone el fondo del mar, es decir, no va a referirse a hundido, y Oda va a poner ese panel sin venir a cuento de nada, obviamente se refiere a que va a acabar debajo del mar. Bien, yo estuve pensando muchísimo, como digo, en el directo estuve dándole vueltas, y a pesar de que, como digo, aún tengo que resolver más preguntas, tengo que resolver más cosas, todavía no he averiguado el por qué quiere, o sea, quién... Ahora me entenderéis, es que no sé explicarme. Vegapunk va hablando de varias cosas, va explicando varias cosas, y hay un momento en el diálogo
que es de lo más importante, o sea, es de lo más importante de todo. Y es que Vegapunk está hablando de lo que va a explicar, y os leo literalmente el diálogo como lo dice. Dice: quiero que entiendan y escuchen esto. Habrá quien lo juzgue, pero de mi parte no diré si es malvado o no. Tampoco discutiré sobre el bien y el mal. Coño, me muero. Hostia, iba a hablar ahora de Im y me ha entrado como todo. O sea, me quieren silenciar. La verdad es que no entiendo suficiente sobre sus motivos de él. Como digo muchas veces, como dije en la review, lo de él no lo toméis como algo literal. Tomadlo como que podría ser ella, quizás, no lo sé, porque no sabemos japonés. La traducción puede ser que haya puesto él, pero que sea un término neutro. No saquemos conclusiones precipitadas, por favor. Incluso cuando a mi teoría lo de él podría encajar perfectamente, pero da igual, o sea, vayamos con esto más tranquilamente. Pero estas palabras de Vegapunk son importantes, porque es que está hablando de que hay un motivo de que esto que va a contar ahora, que habla luego del hundimiento del mundo, diciendo que el mundo de One Piece se va a hundir, dice que no entiende suficiente sobre los motivos de él. Es decir, como que él, esa persona, es quien quiere hundir al mundo y la persona que va a provocar esto. Yo lo que con esta teoría no he conseguido sacar es por qué razón quiere hundir el mundo. Pero hay un diálogo importante de Vegapunk también, obviamente, que es quien está dando todo el mensaje, que nos deja en claro varias cosas. Nos deja en claro varias cosas y sobre todo nos deja, ¿cómo se dice? Nos deja investigar y nos deja darle muchísimas vueltas a todo esto. Y es que Vegapunk dice: yo he cometido dos grandes crímenes. A raíz de eso luego viene lo de que no sabe si es bien, si es bueno, si es malo, si es malvado. O sea, no da una explicación acerca de esto, pero dice que ha cometido dos grandes crímenes. Bien, yo creo que he encontrado la respuesta a estos dos crímenes. Creo que he encontrado la respuesta a por qué el mundo se va a hundir, pero no he encontrado la respuesta a el por qué quiere Im, según el diálogo, que se hunda. Bien, os voy a explicar un poco yo lo que he pensado. Como digo, es una tontería muy grande, pero si lo piensas, tiene mucho sentido. Bien, yo de primeras me pregunté, vale, para hundir el mundo, ¿qué necesitamos? Obviamente, subir el nivel del mar. ¿Y cómo se sube el nivel del mar? O metes más agua en el mundo. Puedes hacer eso, que es meter más agua en el mundo, pero no sé ahora mismo cómo lo podrían hacer, la verdad. O sea, no sé, ahora alguno me dirá, no, la fruta del agua, tal, pero la fruta del agua es que no la hemos visto, por lo cual es ya teorizar y teorizar y teorizar, y necesitaríamos una cantidad de agua que sería una locura para llenar todo eso. Otra opción sería, por ejemplo, derrumbar la Red Line, que podría, digamos, sepultar, o sea, meter todas las rocas en el agua y que el volumen del agua subiera, y eso por haber metido un objeto dentro, y que de esta manera todas las islas y todo, al subir el nivel del mar, se sumergieran. Otra cosa que se comentó es que con la Mother Flame, cuando lanzaron el ataque, subió el nivel del mar en ciertos sitios, y esto lo vimos, y se está hablando mucho de que quizás podría ser la Mother Flame. Yo esto querría descartarlo un poco, aunque creo que sí, obviamente, está dicho en el manga que va a subir el nivel del mar y que esto lo provoca también en parte. Creo que esto no es algo que venga directamente relacionado de lo que va a pasar en el mundo de One Piece. Y es que me da la sensación de que Vegapunk, al hablar de las palabras de Ohara y todo el tema este, que es lo que dan a entender en este capítulo, está contando algo que es referente a la historia antigua. Y es que según la historia antigua, según lo que estudiaron los mismos de Ohara, el mundo se tiene que hundir o se va a hundir desde hace muchísimo tiempo, y sabemos que la Mother Flame es un invento reciente de Vegapunk que creó él para dársela al gobierno y ellos la utilizaron, que esto mismo está dicho en el manga. Entonces, si los mismos sabios de Ohara ya sabían esto, haciendo referencia a lo que se dice en este capítulo, no tiene sentido que sea por la Mother Flame, ya que Vegapunk en ese momento no trabajaba para ellos todavía. Entonces, aquí hay algo que me parece que puede tener que ver más allá de la Mother Flame, y la Mother Flame no es nada más que algo que acelera este proceso de sumergimiento de aumento del mar, de sumergimiento de las islas, como queráis verlo. Pero yo creo que he encontrado algo bastante sencillo, y es que me pensé mucho y dije, vale, ¿cómo podemos sumergir el mundo? Os he dado varias opciones, pero hay una que, pues, obviamente tiene mucho sentido, y es que es algo como lo que puede pasar en el mundo real, que el polo norte, que el polo sur se derritan, fundan, y ese agua que está congelada se vaya soltando y vaya haciendo que el resto del nivel del mar vaya subiendo. Entonces, a partir de aquí, sí, One Piece es una referencia al calentamiento global. No, pero bueno, sí, no, sí, bueno, ahora me vais a entender exactamente. Bien, yo lo primero que quería comentar es que el polo norte y el polo sur tenemos dicho en el manga que existen. ¿Por qué? Porque si recordáis en los primeros capítulos, cuando recordamos la discusión más importante que han tenido Buggy y Shanks, aparte del tema de la fruta, vemos que están discutiendo por cuál es el lugar más frío del mundo, si el polo norte o el polo sur, y entonces Rayleigh les mete así como un puñetazo cruzado a los dos y les dice que se callen. O sea, esto está dicho en el manga, entonces el polo norte y el polo sur
existen y Rayleigh es entonces cuando los golpea. Bien, teniendo en cuenta que estos dos polos existen, a partir de allí ya podríamos tener la idea de que, bueno, que hay un calentamiento global y que el mundo, pues poco a poco se va a hundir por esto. Bien, pero esto ¿por qué quizás lo diría Vegapunk? O sea, ¿por qué Vegapunk le comentaría esto al mundo y por qué podría relacionarse quizás con la Mother Flame y todo esto? Bien, pues yo creo que esto va relacionado a los crímenes de Vegapunk. Cuando él habla de que ha cometido 2 crímenes, yo creo que es algo muy claro y creo que no se refiere a crímenes que sean ciertamente negativos de haber asesinado a alguien, ya que luego él mismo dice que de su parte no dirá si es o no malvado y que tampoco va a discutir sobre el bien y el mal. Entonces, a mí me da a entender de que son crímenes para la justicia. Entonces, bien, analizando el primer crimen, para mí es muy sencillo y es que ha investigado la historia antigua. Creo que ese es el crimen más grande, creo que ese es el crimen al que se refiere como número 1, haciendo referencia, como digo, a lo de Ohara, que era eso, pues un crimen muy grande, el estudiar la historia antigua cuando estaba prohibido totalmente, estudiar poneglyphs, libros y todo eso, el conocer toda esa historia antigua, todo eso provoca directamente lo de que sea el primer crimen, y para mí esto es bastante evidente. Pero bien, vayamos con el segundo crimen porque para mí es lo más evidente, o sea, para mí es lo que directamente provoca todo el problema de One Piece. Bien, y es que el mundo se va a hundir también por culpa de Vegapunk. Se va a hundir mucho antes por culpa de Vegapunk. Como digo, no entiendo por qué Im quiere hundir el mundo, si es lo que da a entender este capítulo, que yo es lo que entiendo porque dice que no entiende suficiente los motivos de él. Y en esta teoría no voy a responder eso porque es que todavía no tengo una respuesta clara. Pero sí tengo más claro por qué es el mismo Vegapunk que habla del crimen y habla de esto. Porque Vegapunk es responsable número 1 de la aceleración del hundimiento del mundo y también de ese calentamiento global. Tenemos que remontarnos a justo antes del time skip, y es que hay un momento en el que Franky llega a la isla Karakuri, que es donde habitaba el mismo Vegapunk, y el mismo pueblo de Vegapunk dicen pues que Vegapunk estaba allí, que él vivió allí, y comentan algo curioso, y es que dicen que hizo como una especie de sistema de calefacción o algo por el estilo para que en la isla se pudiera habitar un poco mejor, y a raíz de esto pues obviamente ellos están un poco más a gusto y a pesar de que van tapados y tal, bueno, pues se puede vivir medio decente en esa isla. Bien, si empezamos a tener esto en cuenta y vemos que esto se ha aplicado incluso en la isla de Egghead, que hemos visto que hay calor, hay frío y tal, y que controlan un poco el clima como les apetece, podemos considerar esto quizás un crimen. Y tú dirás, bueno, ¿por qué? Si está haciendo bien a la gente. Bueno, pues ahí está el tema del malvado o no ser malvado. ¿Por qué? Porque esto provocaría el deshielo de esos polos. Y es que si tenemos en cuenta que la temperatura del mundo de One Piece se está alterando conforme quieren los humanos, y tenemos humanos que estaban viviendo en un sitio muy frío como sería la isla Karakuri, y que esa isla Karakuri ahora está en un nivel de temperatura más elevado al que estaría de forma naturalmente por culpa de las máquinas de Vegapunk y por culpa de todo esto que ha creado, estaría provocando un deshielo acelerado del mundo. Y esto podría ser el otro crimen, que el mismo Vegapunk, a raíz de querer ayudar a todo el mundo, haya provocado la destrucción del mismo, porque el mundo está acelerando ese calentamiento global por culpa de las mismas máquinas que le está poniendo en sitios directamente como podrían ser Polo Norte, Polo Sur o sitios fríos. Porque digamos que en el mundo real, como tenemos el calentamiento global que sabemos que existe, no está pasando de forma tan exagerada como que se vayan directamente al Polo Norte a poner estufas. O sea, sabemos que no hay poblados allí en el Polo Norte, en el Polo Sur, sabemos que hay bases y tal y todo el tema, pero no hay poblados, no hay gente viviendo allí porque las temperaturas no se puede, cuando perfectamente podrían llevar un montón de sistemas de calefacción y todo y tal y habilitar eso para vivir, pero obviamente sería un problema porque se fundiría todo y el mundo obviamente subiría la temperatura. Pues creo que Vegapunk se refiere a esto como un crimen y hace referencia a lo de si es bueno o si es malo, porque él no lo hizo con una mala intención, él lo hizo con la intención de ayudar a su pueblo, de que ellos pudieran vivir bien y estuvieran perfectamente. Y creo que a raíz de esto, ya esto es un poco más especulación, puede ser que el gobierno mundial también se fijara o se empezara a fijar en Vegapunk. Y es que si tenemos en cuenta que parece ser que Im tiene un plan como para que el mundo se hunda, o es como su objetivo o algo así, de hecho creo que la Mother Flame también ayuda a esto y pues es algo para acelerar el proceso, creo que quizás ellos se dieron cuenta, la parte del gobierno mundial, que el mundo se estaba subiendo de nivel del agua cada vez más, que estaba subiendo de una manera muy acelerada y que estaba cada vez subiendo más, entonces se dieron cuenta de que algo estaba
estaba pasando. Entonces cuando se dieron cuenta de que Vegapunk había creado este sistema de calefacción para la parte del polo norte, bueno, del polo norte, de la parte fría de su isla, entonces se dieron cuenta de esto, dijeron que estaba perfecto porque obviamente eso aceleraba su plan, que no sé cuál es ni por qué exactamente, y en ese momento pues ahí ya fue cuando le echaron el ojo a Vegapunk para más adelante ya hablar con él y tal, y ficharlo para el mismo gobierno mundial para hacer sus armas como la Mother Flame, y encima hacer que el mundo se hunda. Como digo, para mí esto tiene mucho sentido, es una tontería muy grande, simplemente es que Vegapunk ha hecho un sistema de calefacción dentro del mundo de One Piece y que esto altera la temperatura y obviamente está haciendo que se funda y todo el tema. Creo que habrá mucha gente que quizás quiera cosas más locas y todo esto, puede ser perfectamente, pero creo que tomando una cosa medio lógica, creo que es esto, es algo que se ha dicho en el manga, no me estoy inventando nada, esto se ha dicho, si aplicamos la lógica pues tiene todo el sentido del mundo, entonces yo personalmente creo que puede ser esto, creo que pueden ser incluso muchas cosas más, y ya digo, hay algo que no entiendo y es por qué Im quiere hundir el mundo. Le he investigado mucho, o sea, he pensado mucho y tal, hay teorías, hay cosas que me gustan más, que me gustan menos, pero no he llegado a algo completamente claro. Yo creo que esta teoría, como digo, es un poco tonta, es una tonteoría, como digo, tal, pero creo que es algo que, bueno, si Oda te lo explica de esta manera, tú puedes decir, hostia, pues tiene todo el sentido del mundo y no se ha fumado nada. Ya otras cosas, hay otras teorías que involucran la luna, porque la luna como que controla las mareas y tal, ya sabéis el por culo que he dado yo con la luna, como al final la luna sea importante, me vais a tener que pedir disculpas, pero bueno, la cosa es que Vegapunk ha hecho esto, según yo tengo esta teoría, vosotros tendréis otra, dejadmelo en los comentarios porque os quiero leer, me interesa leer vuestras teorías y todo lo que me tengáis que decir, si estáis de acuerdo con mi teoría, si sí o si no, pero como digo, a veces creo que nos comemos la cabeza de más, y a mí me encanta pegarme fumadas para hacer teorías de One Piece, pero hay veces que tenemos que pararnos, pensar un poco y decir, oye, a lo mejor hay que pensar por la línea más sencilla, y yo creo que puede ser esta perfectamente. Hoy te traigo la mejor teoría sobre el hundimiento del mundo en One Piece. Empezamos directamente con la teoría, y es que hoy te traigo una teoría que para mí es la mejor que he visto de todo lo relacionado con Vegapunk, el hundimiento del mundo y todo. Es una teoría que se ha hecho bastante viral en TikTok. Obviamente TikTok pues es una red social que ya sabemos un poco cómo funciona, la mayoría de las cosas que hay dentro son muchísima basura, pero hasta en la basura puedes encontrar oro, y es que he encontrado esta teoría que de verdad es para mí la mejor que he visto hasta ahora. Obviamente iremos viendo porque están saliendo cada vez más y más, y me estáis pasando muchas cosas de, oye, mira esto, revisa esta teoría, revisa esto, tal. Yo también estoy haciendo investigaciones por mi cuenta, o sea, van a salir 1000 cosas referente a todo esto. De hecho, esta es una de las razones por las que no he grabado el podcast. Ya sé que hay mucha gente diciéndome, Zeira, ¿dónde está el podcast? Que esta semana me apetecía un vídeo largo. Bueno, va a ser complicado porque cada día están saliendo teorías nuevas, entonces prefiero ir actualizando las teorías que vayan saliendo, eso, y que además ahora mismo donde vivo llevan 2 o 3 días que está viendo tormentas todo el rato, tormentas eléctricas, entonces imagínate que estoy grabando el podcast de 1 hora y cuando estoy a punto de acabar se va la luz y se me va la mierda el vídeo, entonces obviamente pues eso no me interesa, así que voy a ir grabando vídeos de normal y ya veremos cuando pase un poco esto, cuando lo tenga un poco más claro, haremos el podcast porque sigue habiendo muchísimo que comentar. Y es que vamos a ir directamente con la teoría que, como digo, es una locura, teoría basada, sacada del capítulo 1113 del capítulo, bueno, del mensaje de Vegapunk, del final del capítulo, y es que Vegapunk al final dice que el mundo de One Piece va a hundirse. Bien, pues esto parece ser que es algo que Oda ya nos lleva comentando mucho tiempo. De hecho, en la misma reacción y en vídeos anteriores ya hemos hablado, yo y otros muchos creadores, de hundimiento en el mundo de One Piece, de que el mundo ya se estaba hundiendo, de que se había hundido varias veces, de que la subida del mar iba a ser importante, todo esto lo hemos comentado, pero aquí vemos cómo reúnen diferentes puntos de la historia en los que Oda ya nos ha dicho que el mundo de One Piece se va a hundir. Yo voy a añadir también un par de cosas diferentes, un par de cosas extra a esta teoría, os voy a comentar cuál es la teoría como tal, y os voy a añadir un par de detalles que creo que esta teoría le falta comentar y que yo, después de hacer ciertas investigaciones y de mirar y de revisar un poco ciertas cosas bajo mi punto de vista, pues he podido añadir, y vais a ver que es ciertamente interesante. Y es que, como digo, Oda desde hace muchos años lleva revelándonos, enseñándonos que el mundo de One Piece está destinado a hundirse, o está, mejor dicho, condenado a hundirse. La palabra sería condenado. Y es que, bueno, empiezo diciéndoos cómo es la teoría, y es que habla eso de que Vegapunk dice al final del capítulo que el mundo se va a hundir en el océano. Eso está completamente claro.
claro. Pero como dice, Oda ya nos ha dicho cómo el mundo se hunde en el océano, y así ha sido durante muchísimo tiempo. El primer sitio en el que nos enseña esto es efectivamente en el arco de Water 7, y es que si recordamos, la isla de Water 7 directamente la característica más potente que tiene es el tema del agua, por algo se llama pues también Water 7, y es que nos van enseñando que poco a poco la isla se va sumergiendo de poco a poco, ya que el nivel del mar va subiendo ahí en la Aqua Laguna y poco a poco va engullendo más la isla. Y es que de hecho incluso en el manga, en el anime, vemos como hay parte de la civilización antigua que está ciertamente hundida, y es que yo ya hice mis investigaciones hace un tiempo, miré acerca de lo que pasaba con Water 7 porque siempre es un tema que me ha causado cierta curiosidad de ver qué podía tener, y digamos que encontré, bueno, ciertas cosas, ciertos artefactos raros, ciertas cosas que no sabemos muy bien qué eran. De hecho recuerdo perfectamente que había un coche en Water 7, no recuerdo si era directamente en uno de los tejados de las islas nuevas, o sea, de las casas nuevas de Water 7, o directamente era debajo. Si encuentro la imagen o eso, y miraré de ponerosla en pantalla, pero como digo, vi hasta lo que era un coche, cosa que no hemos visto en One Piece, o sea que muy probablemente perteneciera a una civilización antigua. Esto, como digo, no me sorprende mucho y es algo que Oda nos viene diciendo hace un tiempo, pero es importante tener en cuenta que Water 7 es un sitio importante. De hecho, bueno, en Water 7 ya imagino que podré comentarlo un poco más en detalle porque hay otras cosas extras en Water 7, pero que tampoco os quiero desvelar directamente aquí porque quiero investigarlas más, y os hablaré directamente de lo que dice la teoría añadiendo pocos datos. Vemos que dice lo de Water 7, nos dicen que ya parte de la ciudad quedó sumergida bajo el agua, y también nos dicen lo mismo en Wano, y es que Wano vimos que era un sitio que estaba pues rodeado de murallas y que ya estaba ciertamente hundido. Yo aquí he de decir que esto es un poco extraño, porque en Wano, si no voy equivocado, nos dicen que Wano está hundido debido al agua de las lluvias, y es que ellos mismos al hacer la fortificación del muro y ir lloviendo, pues el agua se fue acumulando de manera que tuvieron que construir la ciudad arriba, ya que todo el otro estaba hundido. Entonces, claro, para mí esto yo no tengo muy claro si tiene que ver con el hundimiento del mundo de One Piece, simplemente era una pista o simplemente es algo geográfico de Oda, porque como digo, ellos son los que tienen el muro alrededor y se está hundiendo acerca de eso. No se está hundiendo porque esa isla estuviera bajo, muy debajo, quiero decir, ellos son los que habían construido las paredes, o bueno, habían construido, las paredes estaban allí, que probablemente no sean de forma natural, pero que al estar esos muros y estar lloviendo y inundándose, pues poco a poco fue subiendo el nivel del mar. Entonces, claro, yo no tengo muy claro si esto va con la inundación o no. Debería quizás revisar el manga, temas geográficos y todo para ver cómo lo ha construido Oda, pero esto ya me suena un poco raro y yo no sé si tiene mucho que ver con esto, pero bueno, aquí lo comenta la teoría y yo lo comento también. También vimos que el nivel del mar sube cuando utiliza la Mother Flame. Esto recordad que cuando pasó todo lo del agujero de Lulusia y todo el tema, en el manga se nos dice que el nivel del mar estaba subiendo poco a poco, y esto a pesar de que también hay mucha gente en los comentarios que me pregunta: Zeira, ¿por qué si hay un agujero en el mar está subiendo el nivel del mar? Yo os digo la verdad, yo no tengo ni idea. O sea, yo esto ya en su momento lo comenté y dije, esto del nivel del mar no está puesto aleatoriamente, algo va a pasar con el nivel del mar, está subiendo el nivel del mar por algo, pero no entiendo por qué. Porque vamos a ver, en mi lógica, si yo tengo una superficie y le hago un agujero, o sea, una superficie con agua y le hago un agujero, el agua caerá en ese agujero y ya, o sea, caerá en ese agujero y al revés, el nivel del mar debería de bajar. Entonces no comprendo exactamente cómo sube. Quizás es algo de One Piece que nos tienen que explicar, hay algo ahí del mundo que no conocemos, alguna cosa extraña, pero de momento, aplicando la lógica de este mundo... Creo que está pasando una ambulancia. A ver... Aplicando la lógica de este mundo, como digo, no tiene mucho sentido de que se vaya subiendo el nivel del mar habiendo hecho el agujero, al menos desde mi punto de vista y como lo estoy entendiendo. Quizás soy yo el que está loco de la cabeza y que no estoy dando con la tecla para entender eso porque soy bobo. Si hay alguien en los comentarios que me lo quiera explicar, perfecto, se lo agradeceré muchísimo. Y bueno, como vemos, esto es algo que, bueno, que se ha comentado varias veces: subir del mar, hundimiento, naciones debajo del agua, esto ya se ha comentado. Y dice esto, la teoría dice que el mundo está literalmente condenado a quedar sumergido por el agua. Y aquí no lo comentan, pero yo os añado un detalle, y es que recordemos que tenemos una mini historia de Jinbe. Si no voy equivocado, era después de la isla Gyojin, antes de ir a lo que viene siendo Whole Cake, donde nos volvemos a reencontrar con él. Tenemos una mini historia en la que Jinbe se encuentra con varias construcciones, podríamos decirlo,
viviendo debajo del mar y vemos cómo está con ellas y como que las ve, interactúa incluso con esas con esas construcciones de debajo del mar, y es algo que se ve durante varias veces. Es decir, Oda desde ahí ya nos estaba diciendo que iba a haber lo que viene siendo un hundimiento en el mundo de One Piece, o que ya había habido un hundimiento y que había una civilización debajo del mar. Esto en su momento me acuerdo que se comentó, pero pasó un poco desapercibido porque estaba en una mini historia y porque, bueno, pues todavía no se estaban tratando este tipo de teorías más a fondo del mar. Pero la verdad es que a mí es algo que me parece bastante interesante, y creo que el hecho de que tengamos a Jinbe en la banda y sea justo él el que ha tenido interacción con esto, muy probablemente sea por algo, y quizás él nos vaya a decir, oye, pues según yo, que soy un Gyojin, estuve aquí, y vi esto y esto y esto y esto. Es bastante probable. Esto, como digo, no lo pone en la teoría, pero os lo añado yo, que es interesante. Completa, ya digamos, metiendo la parte final de la teoría, que los dragones celestiales siempre han sabido esto, que todo el gobierno mundial siempre ha sabido lo del que el mundo se va a hundir, y nos da varios ejemplos de por qué lo han sabido y qué medidas se están tomando al respecto. La primera medida es que ellos han construido su hogar en el sitio más alto del mundo, el Red Line. El Red Line creo que estaba a 10.000 metros de altura o algo así, y por mucho que el mundo se hunda, que todavía no sabemos exactamente a raíz de qué se va a hundir, es muy difícil que suba tantísimo el nivel del mar como para que en todo el planeta llegue eso a superar los 10.000 metros y se ponga pues por encima incluso de la Red Line. Ellos, al estar ahí arriba, están tranquilamente, porque ya puede subir el nivel del mar, ya pueden hacer lo que quieran. Ellos están en el sitio más alto y están muy tranquilos allí, porque obviamente la inundación le va a afectar a islas como Water 7, Egghead o las que sea, pero al Red Line no le va a afectar. Esto explicaría por qué viven tan arriba. También dicen que han destruido al pueblo de los Lunarian y le robaron sus tierras simplemente por una cuestión de supervivencia, ya que ellos querían habitar allá arriba, estaban los Lunarian y los echaron de allí, los intentaron acabar con todo el mundo simplemente porque dijeron, ok, este territorio me lo voy a quedar yo porque el mundo se va a hundir y yo necesito un sitio en el que vivir, así que quizás esta es la razón por la que atacaron y destruyeron a todos los Lunarian. No fue simplemente por hacerlo porque sí, sino que era simplemente pues eso, una cuestión de supervivencia. Continuó diciendo que además de eso se nos dijo que los dragones celestiales llevaban los trajes estos que llevan así raros, las burbujas y todo, para no respirar el mismo aire que los humanos. Y la cosa es que esto dicen que no sería del todo así, ya que sería un traje para sobrevivir debajo del agua. Yo siempre he dicho que para mí estos trajes están hechos de una manera en específico que son muy parecidos a un traje de astronauta, y que para mí tenía relación con la luna, que vais a ver que también en esta teoría lo tiene. Sí, lo de la luna poco a poco se va haciendo realidad, gente, no estamos locos. Los de la luna teníamos, bueno, quizás es probable que tuviéramos razón. Éramos pocos en ese barco, pero curioso. La cosa es que, como digo, para mí el traje de los Tenryubitos siempre ha tenido que ver relación con la luna, con los astronautas y esto. De hecho está basado en una obra que se llama Las aventuras del Barón Munchausen o algo así, o el Barón Munchausen o algo así, que está muy basado en los Tenryubitos, llevan el mismo estilo de peinado, son como astronautas que viven en la luna. O sea, es una locura. De esa cosa creo que ya hice un vídeo y debería quizás volver a hacer una recapitulación, un remake de ese vídeo, porque hay cosas muy interesantes allí. Pero la verdad es que sinceramente me gusta también la idea de que sean trajes de buzo, entre comillas, como para poder respirar debajo del agua en el caso de que pase algo, y es que tiene también muchísimo sentido y es una muy buena manera de verlo. Continuando con la teoría, vemos que también dice que esto también explicaría la discriminación a los Gyojin, a toda la raza esto, y explicaría por qué el gobierno mundial, por qué los Tenryubito, por qué todo el mundo discrimina y tiene este racismo hacia los Gyojin, e incluso inculca el valor hacia toda esta gente, y es por una explicación muy sencilla, y es que saben bien que cuando el mundo se hunda del todo, los Gyojin van a tener mucha ventaja, porque es que literalmente van a ser los únicos que van a poder pelear debajo del agua y que van a tener tantísimo control de todo, ya que el único territorio que no estaría hundido supuestamente sería la Red Line. O sea, si nos hacemos una idea de cómo funciona todo esto, tendríamos de forma muy clara que los Gyojin van a tener el control de todo el planeta y la Red Line no. Pero obviamente los Gyojin, en el momento en el que peleen en el mar, van a tener una ventaja increíble, no solo porque creo que sus habilidades se multiplicarían, de hecho creo que esto está dicho en el manga, sino porque además ellos pueden respirar perfectamente y obviamente pues el resto de personas no. Entonces allí van a tener muchísima ventaja, y por esto intentan, digamos, discriminarlos, tratarlos mal y tal,
tal y esclavizarlos para tener muchísimo control sobre ellos. También dicen que es por eso que han exterminado también a los Lunarian, no solamente los echaron de allí por el tema de supervivencia, sino porque ellos pueden volar y al poder volar podrían situarse en los puntos más altos, puntos que no se hayan hundido y empezar a crear civilizaciones allí, creando también una nueva raza poderosa, porque siguen siendo gente que tendría mucha ventaja. Imagínate que está el Red Line y siguen habitando los Lunarian y volviendo a atacar ese Red Line. Ellos tampoco tendrían mucho tiempo de maniobra y muchas cosas que hacer, porque pues podrían llegar a volar, ya que hemos visto que los mismos Lunarian poseían alas incluso. O sea, bueno, de hecho me hace gracia porque aquí donde me pone la imagen de lo que viene siendo la teoría, me dibuja a King con la fruta del pterodáctilo, pero claro, no tiene mucho sentido porque es, como digo, es una fruta. Pero bueno, hemos visto que los Lunarian tenían alas, por lo cual pues sí, volarán perfectamente y de hecho no sé si lo hemos visto, pero sí, deberían poder volar sin ningún tipo de problemas. Pero también dice, una vez que el mundo entero esté bajo el agua, o sea que ya se hunda tantísimo, tantísimo, tantísimo que incluso pueda llenar lo que viene siendo a la Red Line, ¿a dónde irán los dragones celestiales? Pues se irán a Fairy Birth. ¿Qué es Fairy Birth? La luna. ¿Por qué es Fairy Birth? Porque lo dijo en él la llamaba así, Fairy Birth. Y es que esta es lo que viene siendo la teoría, que irían a la luna a vivir. Esto parece una locura, pero si lo analizas tiene sentido. Como digo, para mí el traje de los Tenryubitos desde hace mucho tiempo, para mí tenía mucha relación con los astronautas y todo el tema. Podrían sobrevivir allí perfectamente con esos trajes y podrían ir a vivir allí de forma muy, muy, muy sencilla, ya que sería un nuevo planeta, podrían habitarlo ellos solos, estarían tranquilamente cuando el mundo ya esté totalmente condenado. Y esta es lo que viene siendo la teoría más famosa, la teoría que conecta diferentes piezas. Sí que es cierto que no están hiper extendidas cada pieza y que podrían completarse mucho más. De hecho, yo he intentado meter alguna cosa para explicaros ciertos detalles de cada punto que comenta. De hecho, podría haberlo extendido mucho más, si os soy sincero, podría haberlo extendido muchísimo, muchísimo más, pero tampoco es plan de ponerme aquí a extender la teoría durante 2 horas, porque creo que no es plan. De hecho, cuando tenga más claros ciertos puntos ya os vendré y os lo iré comentando. Vais a tener vídeo prácticamente todos los días, día sí, día no, ya lo sabéis, para hablaros de diferentes teorías, de comentar diferentes cosas de esto. Y hay mucha gente que me estáis dejando teorías en los comentarios, que yo os las estoy leyendo y hay teorías que me parecen interesantes. Hay gente enviándome teorías a redes, no me enviáis teorías a redes, dejádmelas aquí, porque es que si no, ya os digo que no les voy a prestar atención. Y la verdad que la teoría a mí personalmente me parece bastante entretenida. La teoría me parece bastante entretenida, me gusta y me parece, yo como digo, la mejor. Sí que es cierto que, como digo, se puede desarrollar mucho más cada punto, pero cada cosa que he visto de momento me encaja, tiene mucho sentido y todo parece formar parte del mismo puzzle. O sea, como comenté ya en su momento en la reacción y en la review, el tema de la inundación no es algo que me haya dejado muy loco. O sea, es algo que yo ya me había planteado, de que el mundo ya estuviera hundido de antes, tal, no sé qué. Me sorprendió que dijera que el mundo se va a seguir hundiendo y que está condenado a hundirse, y que cada vez sube más y más y más y más y más. Eso me sorprendió un poco porque no me esperaba que lo dijera tan directo, o que de hecho se diera por hecho esto. Para mí sí que era claro que quizás podría haberse hundido en un pasado, eso para mí era muy claro, entonces no me sorprendió mucho, pero sí que me sorprendieron ciertos detalles un poco de cómo lo reveló un poco Vegapunk. Pero aún así, como digo, hay muchas teorías, yo lo tengo ciertamente claro, todavía estoy investigando otros temas porque esto no es algo muy sencillo, de verdad. Cada vez que me pongo a pensar cosas y cosas y cosas y cosas, encuentro más y más y más y más fumadas. De hecho, hay una cosa que imagino que subiré en el vídeo de mañana o de pasado, que es una tontería, pero es que ya no sé si estoy loco, soy fan de One Piece o qué me pasa, pero ya empieza a haber referencias al hundimiento en todos lados, y que me parece que estaba mucho más claro incluso de lo que yo lo llegué a ver en su momento, que soy una persona pues que obviamente se dedica a investigar todo el rato cosas de One Piece y a echarle un ojo todo el rato a lo nuevo que va saliendo. Entonces yo os digo que muchos que no estéis tan puestos con teorías y tal y no sé qué, o que no estéis tan investigadores y que veáis solamente vídeos y tal, os vais a sorprender mucho de las cosas que van a ir saliendo. Creo que es una época muy bonita en One Piece, ahora al menos todo lo que está saliendo en este arco de Egghead me recuerda un poco a lo que fue en Wano con todo el tema de Nika, la quinta marcha y todo. Vamos a ver si va por ese camino, pero ojalá que vaya así, ojalá que Oda no nos venda humo con esto y al menos nos dé bastante información, aunque no acabe el mensaje de Vegapunk si no quiere, ya veremos, pero que al menos nos revele mucha información y que tengamos
tengamos mucho tiempo para hablarlo, y creo que va a ser ciertamente divertido. Hoy te traigo una teoría que explica que hay muchos personajes en One Piece que ya sabían lo del hundimiento, y encima te lo respaldo con datos del manga. Estamos todo el mundo completamente locos con el tema del hundimiento en One Piece, y es que después del capítulo 1113 del manga de One Piece seguimos hablando de ello. Vegapunk nos dio 2 o 3 frases y nosotros ya estamos armando teorías. ¿Y soy yo el único que está subiendo vídeos de esto? No, la verdad es que está subiendo vídeos todo el mundo y estamos como locos teorizando. Vosotros también, que en los comentarios no paráis de dejarme teorías y eso me gusta. Pero hoy te traigo una teoría que es un poco diferente, que es algo que sí que bueno, se ha vuelto ciertamente popular, pero lo utilizaremos eso simplemente como una base para apoyarnos y poder desarrollar un poco más la teoría. De hecho, al principio, cuando empieza a comentar cosas, muchos vais a decir, ah, bueno, ya me suena esto, ya sé lo que vas a decir. Por eso he decidido añadir un par de cositas más que he estado investigando por mi cuenta, que no he visto comentadas en ningún lado y que me parecen muy interesantes para comentar. Porque sí, estoy muy convencido de que Vegapunk no es el único personaje que sabe lo del hundimiento del mundo de One Piece. Obviamente obviando al Gorosei y toda esta gente que suponemos o damos por hecho que el mundo de One Piece, pues obviamente se va a hundir, se supone por culpa suya o algo. Bueno, esto ya es para otra teoría, pero sí, hay varios personajes que saben que el mundo de One Piece se va a hundir. Y es que la teoría empieza hablando de que todos los tripulantes de Roger saben o sabían que el mundo de One Piece se iba a hundir. Y sí, esto es algo que se ha hecho muy popular, que se ha hecho muy viral, de hecho muchos os sonará todo lo que voy a decir, por eso he decidido añadir a alguna persona más que, bueno, no se ha comentado mucho acerca de esto de la banda de Roger, y otros personajes que, si bien no son de la banda de Roger, ya nos han dejado pistas de que quizás saben mucho más de lo que aparentan en un principio. Y es que empezaremos directamente por Rayleigh, vamos a ir por Rayleigh, y es que este personaje se supone que también sabe lo que pasará con el mundo de One Piece, esto debido a las palabras que nos dijo él mismo cuando lo conocimos en Sabaody, ya que Robin le pregunta un poco acerca de la historia antigua y Rayleigh dice que sí, que ellos encontraron, que descifraron toda la historia antigua, pero que bueno, que quizás ellos tendrían que leerlo o verlo de otra manera porque lo podrían entender de otra forma diferente. Y es que claro, ahí vemos que Rayleigh parece ser que sabía algo, quizás este algo que podía saber era lo del hundimiento de One Piece, es que tiene, o sea, del mundo de One Piece, y es que tiene muchísimo sentido, ya que si llegaron a la última isla, se pusieron a investigar, se pusieron a leer todo lo que había allí, ya por las últimas palabras de Roger de que le hubiera gustado vivir en la época de Joy Boy y todo esto, pues parece ser que quizás Rayleigh sabe más de lo que aparenta y sí sabe o sabía que el mundo de One Piece se iba a hundir. Y es que esto tiene mucho sentido si tomamos en cuenta las acciones de Rayleigh posteriores. Las acciones de Rayleigh fueron bastante curiosas, y es que vemos que Rayleigh, en vez de dedicarse a cualquier otra cosa, se dedicó al revestimiento de barcos con burbujas. Es decir, luego lo que hacen los Mugiwara y todos los barcos de meterse a la isla Gyojin rodeados con una burbuja, todos tienen el revestimiento de las burbujas que también, como digo, está trabajando Rayleigh. Y es que no se os hace curioso que justamente Rayleigh esté trabajando en algo que tiene que ver con hacer que los barcos puedan sobrevivir y puedan permanecer mucho tiempo debajo del agua, siendo que el mundo de One Piece parece que se va a hundir. Quizás estas acciones de Rayleigh sean totalmente aleatorias, pero si empezamos a ver el resto de tripulantes de la banda de Roger, vemos que ya son muchas casualidades. Y es que vamos a ir con el segundo, que sería Crocus, otro tripulante que conocimos a los Cabos Gemelos y que vimos que, bueno, está ahí cuidando un poco de los Cabos Gemelos, al lado de la Reverse Mountain, vigilando un poco cómo va todo, y también sabemos que formó parte de la tripulación de Roger y que está con Laboon. Y curiosamente, ¿qué vimos dentro de Laboon? Que tiene una casa. Que, bueno, que Crocus vive, o sea, puede vivir si quiere dentro de Laboon, o que tiene algo planeado pues para vivir ahí dentro de Laboon en caso de que la situación lo requiera. ¿Y qué pasaría si el mundo de One Piece se hundiera? Pues que, bueno, Laboon no tendría problema. ¿Y dónde podría vivir Rayleigh? O sea, Rayleigh, Crocus. Bueno, Rayleigh también podría irse allí, ¿no? Vacaciones, un poco, los dos, sí, perfectamente. Pero bueno, Crocus, ¿dónde viviría? Dentro de Laboon. Y es que esto parece ya mucha casualidad, quiero decir. Dos de las personas de los tripulantes de Roger, curiosamente, van medio preparados por si el mundo de One Piece se hundiera, ¿no? O sea, parece un poco extraño de que estén en situaciones un poco no tan desfavorables como el resto del mundo con el hundimiento del mundo de One Piece. Pero ¿son los dos únicos? No, la verdad que hay alguno más. Y es que otro tripulante que conocemos es Shanks. Y es que justamente parece que la tripulación de Shanks, a pesar de ser de las más poderosas del mundo, parece que nadie tiene una Akuma no Mi. Y es que esto es curioso porque si tú ves los demás Yonkous que hemos tenido, Kurohige, Shirohige, Kaido, Big Mom, Luffy, Buggy, todo el mundo tiene una Akuma no Mi, pero Shanks no. Shanks parece ser al menos que no, que nadie de la tripulación lo tiene. ¿Y qué pasaría si el mundo se hundiera?
pues tampoco pasaría nada, porque ellos podrían nadar, no se verían tan afectados por nada de esto, podrían sobrevivir un poco y debido a su gran fuerza y tener un buen barco, por mucho que suba el nivel del mar, pues podrían vivir allí todavía. Entonces tampoco es demasiado problema, quiero decir, o sea, Shanks podría estar en una situación bastante favorable. Quizás esto en principio puede sonar un poco loco o algo por el estilo de decir, oye, quizás el hecho de que no coma fruta no tiene nada que ver con el hundimiento, pero claro, si lo empiezas a relacionar con Crocus, lo empiezas a relacionar con Rayleigh y tal, y no sé qué, y empiezas a cuadrar piezas, pues parece ser que todo tiene sentido. Como digo, estos tres personajes son los que más se ha hablado de que formaron parte de la tripulación de Roger y que sabían todo lo del hundimiento, y es la teoría que se ha hecho viral. A partir de aquí empiezo yo a añadir ciertos personajes con ciertas cosas que vais a ver que incluso alguno tiene como más sentido, o como que al menos os va a causar un poco más de dolor de cabeza el pensar por qué han realizado estas acciones o por qué parece ser que están en esta situación tan favorable. Otro personaje que quiero comentar un poco en plan locura, que también sería de la tripulación de Roger, sería Scopergavan. El que no lo sepa, Scopergavan era el tercero al mando de Roger, es decir, estaba Roger, Rayleigh y el tercero era Scopergavan. Este personaje no lo hemos visto todavía, pero bueno, hay muchas teorías de que podría ser el famoso Hinokizu, que si recordamos es alguien que pues parecía que iba como en un barco de color negro y que causaba remolinos y tal, y que era el portador del cuarto Road Poneglyph, según lo que vimos en el manga y tal. Pues hay muchas teorías de que este personaje sea este Hinokizu, y más allá de todo eso, hay algo que no hemos visto todavía y es el Oro Jackson, y es que el Oro Jackson, el barco de Roger, no lo hemos visto todavía, no lo tiene nadie, y si no lo tiene Rayleigh y no lo tiene Crocus, que está allí al lado de los Cabos Gemelos, otra persona que se me ocurre que puede tenerlo es perfectamente Scopergavan, el tercero al mando. Entonces creo que si Scopergavan tiene un barco que consiguió dar la vuelta a todo el mundo, que es probablemente el mejor barco del mundo de One Piece, junto con el Sunny, porque sabemos que va a cumplir el mismo objetivo, o más incluso, entonces yo no creo que tampoco esté en una situación muy desfavorable. No he visto a nadie comentarlo, pero creo que es una teoría dentro de otra teoría que tiene bastante sentido y tampoco le veo mucha locura, así que yo personalmente creo que es una buena idea. Y ya saliéndonos un poco de los personajes que son de la banda de Roger, vamos a ir con otro personaje que las acciones de este tío siempre son para tenerlas en cuenta. Voy a hablar de Kurohige. Sí, creo que Kurohige puede saber más de lo que parece con todo el tema del hundimiento. De hecho, creo que si tú piensas un personaje que pueda saber esto, se te viene a la cabeza Kurohige, ya que es un personaje que parece que siempre va un paso por delante, que sabe mucho más de lo que aparenta, que incluso cuando tú piensas que nadie sabe lo que se acaba de revelar, él ya lo tenía planeado y va un paso por delante. O sea, es un personaje demasiado inteligente. Y es que este personaje ha realizado unas acciones en los últimos capítulos francamente extrañas. Y es que si nos ponemos a analizar, tenemos un personaje que hubiera sobrevivido bastante bien a todo el tema del hundimiento, ya que no hubiera tenido ningún problema, ya sea con cualquier tipo de oleaje o cosas por el estilo. Y este sería Trafalgar D. Waterloo, ya que tenía un submarino, y el submarino obviamente pues al estar diseñado para ir por debajo del agua no tendría ningún problema. Pero ¿qué pasa? Que en la última pelea que tuvo con Kurohige le destruye el submarino. ¿Será esto una casualidad? Que Kurohige destruya a la única persona que tiene un barco que es capaz de ir por debajo del agua con ningún tipo de... o sea, sin ningún tipo de problemas y con toda la facilidad del mundo. Puede ser casualidad, pero viniendo de Kurohige yo ya empiezo a dudar. Y encima hay otro dato curioso, y es que si recordamos, Kurohige es la única persona en el mundo que tiene su territorio, la isla Hachinosu, y tiene una cama que se puede volver esa isla. Es decir, Ávalo Bizarro puede volverse la isla de Hachinosu, puede controlarla, puede manipularla y puede hacer múltiples cosas. Es decir, si esta persona, si Kurohige viera que el mundo empieza a subir de nivel del mar, quizás podría hacer algo para que ese mismo Ávalo Bizarro pudiera mover la isla, o a través de sus nakamas mover la isla junto al mismo Ávalo, para incluso sobreponerse a da igual la inundación que haya y poner la isla todo el rato para que esté flotando. Esto no anularía los poderes del mismo Ávalo Bizarro, porque da igual, quiero decir, si hemos visto que funciona mediante la toma de control de la isla, que ya está por encima del nivel del mar, no debería tener ningún problema si el mar va subiendo y ellos mueven la isla todo el rato por encima, porque como digo, Kurohige es que puede mover la isla con facilidad, porque literalmente se pone una persona en ese sitio y ya mueve la isla conforme le apetezca. O sea, creo que no hay ningún tipo de problema. Entonces, no sé, no creo que haya ningún tipo de problema con esto, o sea que yo creo que es mucha casualidad esto. Y bueno, también hay otra cosa curiosa con Kurohige, y es que dijo que él quería utilizar a Kobe como moneda de cambio para chantajear al gobierno mundial para que volvieran a la isla Hachinosu, a su territorio, como un país no afiliado al gobierno mundial o un país independiente o algo así, y que él quería pues como ser rey o algo así. Y la verdad hay varias teorías que me encajan mucho con esto, pero otra sería que él quizás ya sepa un poco del hundimiento y quizás quiera tener un poco de parte de libertad para hacer ciertos movimientos
movimientos o ahí, o que incluso vaya con otro plan que, bueno, yo ya tengo pensado un poco en la cabeza, pero creo que se podría complementar muy bien con esto y creo que tiene mucho sentido. Pero vamos con el último personaje, porque esto no he visto a nadie comentarlo y os va a volar la cabeza. O sea, esto cuando lo veáis alguno va a decir, hostia, qué barbaridad. Bien, hay un personaje que esto está, obviamente, ¿no? Que desde el capítulo 1, desde antes del capítulo 1, ya sabe que el mundo de One Piece se va a hundir, y es Oda. Sí, Oda obviamente sabe que el mundo de One Piece se va a hundir. ¿A qué me refiero con esto? Bien, Oda, digamos que tiene una manera de representarse él mismo, ya que es una persona pues que no le gusta mucho que hagan fotos de su cara y tal y todo el tema. De hecho, si buscáis fotos de Eiichiro Oda vais a encontrar siempre las mismas. De hecho, probablemente encontréis una de un señor que es Eiji Onuma, que creo que es como el creador del Zelda o algo por el estilo, en plan, como que tiene un puesto muy alto en los videojuegos de Zelda y tal. Y esa persona pues incluso con el tiempo se ha llegado a confundir con el mismo Eiichiro Oda debido a pues a que lo pusieron en las búsquedas de Google y tal. Yo mismo lo he utilizado en los shorts y TikToks y esto pues para que la gente me comente que no es Oda y bueno, ya sabéis, el algoritmo un poco forzarlo. Bueno, como vemos que la cara de Oda no le gusta enseñarla, digamos que tomó ejemplo de otra persona que también le gustaba hacer esto, que era el señor Akira Toriyama, el cual pues tenía un avatar que dibujaba él en su lugar. Para no dibujar su cara, pues él dibujaba como un avatar que tenía como un robot, el Toribot, y lo dibujaba en escenas, en momentos de portada, en entrevistas o algo así como para representarse al mismo. Bueno, pues Eiichiro Oda tiene su propio avatar, y para el que no lo sepa, el avatar es este que tenéis en pantalla. Efectivamente, un hombre con la cabeza de un pescado. ¿Y qué haría este hombre con la cabeza de un pescado si el mundo de One Piece se hundiera? Sobrevivir perfectamente. Y es que quizás puede ser que Oda, desde el primer momento que diseñó su avatar, lo tuviera planeado para que pudiera sobrevivir en el mundo de One Piece, para que pudiera sobrevivir a esta inundación. Quizás esto es una barbaridad, no una fumada, pero mira, yo no estoy aquí para venirte a contar cosas que van a pasar en el manga y tal y no sé qué y no sé cuánto, porque muchas de estas ya las hemos hecho. Entonces, yo vengo a comentarte fumadas. A mí me gusta mucho la idea de pensar de que Oda desde el principio ya tenía pensado lo del hundimiento y todo, y que dijo, bueno, voy a poner mi avatar que sea como una pista, porque lo dibuja debajo del mar, le pone la cabeza de pez y encima, como digo, es un personaje que podría sobrevivir allí perfectamente. Yo digo, esto no he visto comentarlo a nadie, igual estoy loco de la cabeza. Cada uno que en los comentarios me deje lo que piensa acerca de esto, porque yo sé que es una barbaridad, yo sé que suena mucho a fumada, pero yo personalmente me lo creo y lo compro. Hoy te traigo la teoría más loca que he visto nunca en One Piece, y hay un dato del manga que parece confirmar esta teoría. Viendo que el mundo de One Piece se va a hundir y que no hay manera de que podamos escapar de ello, ya estoy empezando a buscar aliados, y el único que he encontrado de momento es este. No, de verdad, Vegapunk, basta ya, de verdad, Vegapunk, me tienen loco ya con la mierda del hundimiento. Hoy os traigo una teoría que de verdad es una ida de olla, o sea, es una locura, pero locura, pero muy loca. O sea, ya sabéis que yo normalmente siempre os digo, esta teoría me gusta, tal, no sé qué, os suelo traer teorías muy buenas, teorías muy fumadas, tal, intento traeros la máxima calidad que puedo. Bueno, pues hoy os traigo una teoría que es una ida de olla, pero muy grande, o sea, es una locura que ni siquiera se me había planteado a mí por la cabeza, ni se me había pasado. De hecho, dudo que mucha gente de aquí la conozca. Los que no la conozcáis os vais a quedar locos, no lo siguiente, porque yo es que me he quedado muy loco, porque lo importante no es la teoría, sino que hay un dato del manga que dice, pues, que si no es real, algo muy parecido a esto va a pasar, porque es que es una locura muy grande. Me gustaría darle créditos al autor o autora de la teoría, pero la verdad es que no he encontrado quién la ha hecho, ya que la he encontrado en un vídeo en japonés, la he encontrado en Reddit, la he encontrado en Twitter, la he encontrado en un montón de sitios, pero no acabo de encontrar cuál es la original y todo esto, y la verdad que me ha sido bastante difícil encontrar o entender al 100% la teoría, ya que se tratan temas ciertamente complicados, palabras un poco, bueno, complicadas también, incluso hay dibujos, pero están puestos en japonés, y yo de japonés obviamente entiendo poco, pero más o menos lo que es el eje central de la teoría lo vais a entender, y ahora entenderéis por qué he dicho eje central. Bien, vamos a ir directamente con la teoría, y es que, en resumidas cuentas, el mundo de One Piece, el planeta de One Piece, le han metido un meneo muy gordo, básicamente. Ahora es que ahora entenderéis por qué, es que es muy difícil de explicar. Voy a leer directamente lo más forma de texto que he encontrado. Voy a leer la parte más intentando explicarlo todo de manera resumida y fácil y bien y todo. Voy a intentar leerlo, ir explicando cada punto en función de lo que vayamos leyendo. Empezamos diciendo que encontró una teoría muy interesante y que quiere compartirla, y dice, entonces esta teoría es que el eje de rotación en el mundo de One Piece era completamente diferente antes, y el cambio de polos, que el cambio de polos sería que digamos el polo norte y el polo sur, o sea los polos del planeta, pues se cambiaron
cambiaron. O sea, como que en un momento se invirtió, no sé si se refiere a que se dio la vuelta al mundo tal cual, o que se invirtió la fuerza de los polos y el mundo giró. Bueno, como que hay un cambio de polo ahí, pero ahora pasaré a explicarlo un poco más. Y dice que el cambio de polos cambió el ángulo del planeta, debido a que el ángulo de rotación tiene un impacto en el nivel del mar. Y ahora entenderéis, bueno, ahora veis por todo el tema de la inundación. Y dice que este podría ser el origen de muchos misterios en la historia de One Piece. Y como digo, hay uno que vais a ver que es que parece ser como que si no es esto, es algo muy parecido. Empieza explicando el concepto del cambio de polos y dice que en primer lugar tienes que pensar qué es el cambio de polos y de qué significa, y que hay razones para que a Oda se le ocurriera esta idea. Dice que en primer lugar Oda hizo el mundo de One Piece de manera muy elaborada y que incluso estableció una inclinación axial en la sinopsis, por eso siempre debe estar consciente del eje. Yo aquí sinceramente no he entendido nada, pero pone unos dibujos en japonés y básicamente pone como que, bueno, como que el mundo que nosotros vemos tiene la red line torcida. Nosotros vemos el mundo, ¿no? Así redondito, tal, y la red line está, digamos así, cruzada en forma en un lado. En vez de estar recta, digamos, en 90 grados, digamos que está en 45 grados, un poco así, bueno, un poco girado. Bueno, da igual, ya me entendés, que en vez de estar recta está un poco torcida la red line. Básicamente es eso, y dice como que hay algo raro, como que, claro, si la red line estuviera recta perfectamente en el mundo, pues tendría mucho más sentido, pero parece ser que esto no es así. Dice también que además el concepto de cambio de polos no es algo nuevo en la ficción que sea de manera conocida, ya que dice que en Evangelion y en Future Boy Conan también pasó esto, y dice que estos dos animes es algo que Oda debió haber visto cuando era niño, y la verdad que Future Boy Conan yo no tengo ni puñetera idea de qué es, pero Evangelion me suena mucho y sé que es muy popular en la cultura anime en general, y obviamente pues en Japón entiendo que Oda pues probable que lo haya visto. Dice que también la primera obra que abordó esta idea fue La compra del Polo Norte, escrita por Julio Verne, que es conocido como el padre de la ciencia ficción, ya sabéis, el de 20.000 leguas en viaje submarino, el Vuelta al mundo en 80 días y todo esto, y dice que incluso algunas de las atracciones de Disney en Tokio se basan en sus obras, como 20.000 leguas de viaje submarino o incluso el centro de la Tierra. Teniendo en cuenta la gran inspiración que recibe Oda de Disney, no es de extrañar que Oda reconozca sus obras. De hecho, una de sus obras, De la Tierra a la Luna, es muy similar a la historia de Enel en su intento de ir a la Luna. Además, su famosa frase de todo lo que un hombre puede imaginar, otros hombres pueden hacerlo realidad, suena muy similar a lo que dijo Willie Gallon, que Willie Gallon era pues, creo que era el físico este que vimos que sale su narración cuando cae el barco este del cielo contra el agua, cuando están llegando a la isla de Haya, y es que vemos que pone básicamente una frase muy similar, diciendo como que si puedes soñarlo o si una persona puede imaginarlo, puede hacerlo realidad. Como digo, la frase es muy parecida. Continúa la teoría diciendo que va a explicar el significado de la Red Line, y dice que en el mundo de One Piece, la Grand Line se encuentra en el Ecuador y se cruza con la Red Line, pero existe la teoría de que la Red Line posiblemente fue el Ecuador en el pasado. En japonés, el Ecuador se llama Sekido, y esto significa literalmente camino rojo. Por lo tanto, parece más natural nombrar una Red Line del Ecuador como para Oda como japonés, pero él no lo hizo. Por eso algunas personas suponen que la Red Line podría haber sido originalmente el Ecuador. Básicamente lo que está diciendo es que el Ecuador podría haber sido en el pasado la Red Line, debido a que en japonés el Ecuador también se traduce como Sekido, que significa línea roja. Es decir, si tú eres japonés y tú al Ecuador le llamas línea roja y en tu mundo vas a hacer algo que es la línea roja, pues obviamente lo pondrías en el Ecuador, no lo pondrías de manera torcida, ¿no? O sea, es como algo un poco raro para... O sea, ¿por qué no lo pones allí? Es que en blanco y en botella. Y ahora, mucho ojo, porque toda esta teoría que hemos desarrollado los dos primeros puntos va a empezar a tomar sentido con cosas que hemos visto en el mundo de One Piece, con diferentes puntos y cosas que no quedaron muy claras, cosas que si las piensas un poco son muy raras. De hecho, hay algo que yo no había pensado y tiene todo el sentido del mundo, y es que vamos a ver cómo nos explica diferentes sitios del mundo de One Piece que podrían encajar con toda esta teoría. Lo primero que dice es que hay una característica extraña en la naturaleza. Dice que es fácil suponer que el nivel del mar era mucho más alto por la forma distintiva de la biblioteca de Ohara. Y es que yo no había caído nunca, pero la biblioteca de Ohara, si nos fijamos en lo que viene siendo todo el árbol de Ohara, vemos que la base es como muy delgada, como muy finita, y en lo que viene siendo la parte superior del árbol ya vemos como toma una forma mucho más robusta, mucho más grande. Y es que da la sensación de que quizás todo eso podría haber estado cubierto de agua y podría haber estado, en ese sentido, haber tomado la
forma más ancha para adaptarse a lo que viene siendo el sol, adaptarse a la parte que sobresalía del agua, y por eso la raíz de abajo era más fina, porque no llegaba tanto la luz solar y esa parte pues era algo un poco más, digamos, pequeño o algo así. Entonces vemos que eso tiene como una forma un poco diferente el árbol, y yo no había caído nunca de que tiene una forma tan rara. O sea, simplemente yo recordaba un árbol, pero no recordaba que tuviera esta forma tan característica. Pero aún así, esto no es lo que me ha hecho pensar que puede ser real esta teoría, sino que me parece que hay cosas mucho más bestias detrás, y ahora vamos a verlas porque es que es una locura. También comenta que dice que es posible que el muro que se construyó alrededor de Wano se construyera para proteger al país del nivel del mar, para el aumento del nivel del mar, y quizás estos muros que se pusieron y que luego no funcionó porque se llenaron de agua, quizás estos muros eran para cuando el nivel del mar subiera. Como no podían subir el país, directamente construyeron los muros para evitar que el agua inundara el país. Obviamente esto no salió bien y se inundó pues por el tema de las lluvias, pero quizás estos muros están puestos ahí para algo, para evitar que el mar suba tan alto para que tape lo que viene siendo Wano, y que esta era la idea principal en un inicio, pero que luego vimos que no salió bien. Y es que esto tiene sentido, ya que no entenderíamos muy bien para qué pusieron todos estos muros tan exagerados. Y ahora mucho ojo, porque de verdad viene el motivo por el cual os he querido hacer este vídeo. Ya no es solo comentar todo el tema de la inundación, cosa que ya está confirmada en el manga por Vegapunk, todo el tema de la Red Line, todo el tema del movimiento del eje y tal, sino que hay algo que me ha hecho decir, vale, si Oda no ha movido el eje de la Tierra, o en el mundo de One Piece no ha habido algo así, tiene que haber habido algo muy similar, porque ahora vamos con algo que es que no hay forma de rebatirlo. O sea, es lo que hemos comentado del árbol de Ohara, de Wano y tal, eso puedes pensarlo, interpretarlo de una manera, de otra, hacer una teoría, pero esto es que no hay manera de que esto no sea así. Vamos a ello, y es que nos tenemos que ir al arco de Skypiea, siempre Skypiea, y es que la revelación de que Haya y Skypiea eran una isla idéntica, o sea que eran la misma isla, fue un giro de trama enorme. Pero dice que si miras el manga con atención, la dirección cardinal actual de Haya y Skypiea no coincide. Y es que voy a miraros de poner las dos imágenes aquí, y es que claro, si ponemos una imagen al lado de la otra que se supone que forman, digamos, lo que es la isla Calavera, la isla de Skypiea original, la isla grande, digamos, la isla antigua, si vemos esto y la ponemos en el mapa como se tienen que juntar, vemos que hay cosas que no coinciden, ya que en el mapa de Haya vemos que abajo está el sur, y luego en el mapa de Skypiea vemos que abajo no está el sur, sino que está el oeste. Y esto obviamente no puede ser, o sea, esto es muy raro, porque el mapa está, digamos, puesto como se supone que había subido arriba. Quiero decir, la isla estaba situada en el mundo y lo que hizo fue subir la parte de la isla de Skypiea hacia el cielo, pero la isla no rotó, no giró ni nada, sino que subió directamente, pum, y se clavó allí. Entonces, si miramos el mapa de uno y miramos el mapa de otro y las ponemos en la posición que estaban originalmente, da la sensación de que hay una de las dos islas que se ha girado, y curiosamente parece que se habría girado exactamente 45 grados, que es el ángulo que parece que está situada la Red Line, desplazada de lo que sería el centro actual del eje de la Tierra, ya que si pillamos el mapa y lo rotamos 45 grados, cuadra perfectamente la isla de Haya con la isla de Skypiea, poniendo el oeste abajo y el este y el sureste a la derecha. El sureste no, el sur a la derecha. Entonces esto es una barbaridad, porque es que no existe posibilidad de que esto no tenga relación con lo del eje. O sea, vamos a ver, ya me explicaréis vosotros cómo la isla de Haya o la isla de Skypiea se han girado de esta manera. Y es que tendría mucho sentido, porque pensad que las islas del cielo, si gira el planeta, no girarían, porque las islas del cielo son independientes. Entonces esto tendría mucho sentido de que haya pasado. El mundo habría girado 45 grados, el mundo había hecho este cambio tan grande, había hecho esta barbaridad, y por eso los mapas no coinciden, porque pone que el sur está abajo, pero en la otra isla pone que el sur está a la derecha. Entonces no tiene sentido. Pero si giramos el mapa a 45 grados y suponemos que esta era la posición inicial, pues entonces sí que tiene sentido. O sea, esto yo cuando lo he visto digo, Dios, o sea, esto es una... Si Oda no ha hecho esto aposta, o sea, si Oda no ha hecho esto porque ha movido el eje, es que no lo entiendo, porque son exactamente 45 grados, que es lo que parece que está desplazado justo lo de la Red Line. O sea, son muchas casualidades ya. Y vamos a ver que esto no es el final, comenta un par más de cosas, pero para mí esto es el punto de inflexión que yo he dicho, esto es así, o sea, y me fastidia que nunca se me hubiera pasado por la cabeza que hayan desplazado el eje de la Tierra, o que hayan cambiado los polos o todo esto, y que todo esto pueda provocar esta inundación que dice Vegapunk. O sea, me parece una barbaridad. Ahora solo me queda tirar de la teoría para ver qué puedo sacar más adelante, pero bueno, continúo diciendo
digo que el quinto punto que comenta es el papel de Kid, y dice que los tres, Luffy, Kid y Law, a menudo se representan juntos, se ponen juntos, y cada uno de ellos parece desempeñar un papel importante en el capítulo final. Luffy obvio porque es el protagonista, Law probablemente utilizará la operación de la inmortalidad con... Bueno, la operación de la inmortalidad pone aquí, pero recordad que lo de Law no es operación de la inmortalidad, es la operación de la juventud eterna, que no es lo mismo. De juventud eterna te pueden atacar y puedes morir, pero no te puedes morir, digamos, de vejez porque tu cuerpo no envejece. Esto también es importante. Dice que Kid también debería tener un papel importante ahora que, bueno, parecía que estaba yendo de camino a Elbaf, ahora ya complicado. Pero que también dice que no tiene ni idea de qué papel desempeñará Kid, pero claro que si el cambio de polo realmente ocurrió y hay que solucionarlo, la capacidad de su fruta del diablo puede ser la clave para descubrir la historia oculta. Y es que esto tiene mucho sentido. Si el mundo de One Piece se ha girado y tal, y él vemos que tiene el tema de energía electromagnética, quizás esto pueda influir en el mundo de One Piece, ya que hemos visto que estas islas parece ser que funcionan con algo así por el tema del log post, que detecta las islas por frecuencia electromagnética y todo el tema. Entonces podría ser que lo de Kid sirviera para arreglar el mundo en un caso de una fruta despertada o alguna cosa. Y si encima ya tiramos más de la teoría del porro y vemos que Kid ha tenido relación con Vegapunk, parece ser, y que hay teorías de que Kid y Vegapunk o que es un cuerpo de Vegapunk o algo así, o muchas otras fumadas. Si Vegapunk va a hablar de esto, quizás Kid sea un proyecto que tiene para arreglar el mundo. No lo sé, ya estoy tirando de la teoría muy fumada, pero vais a ver que es una locura esto. O sea, que son teorías que me vuelan la cabeza muchísimo y que yo ya compro. O sea, yo ya compro esta teoría como algo real y para mí es real. Pero bueno, continúa diciendo que el sexto punto sería al revés. Y dice, como sabrás, en One Piece las palabras poner el mundo patas arriba está extrañamente enfatizada. Y es que vemos diferentes escenas en las que dicen de poner el mundo patas arriba, ya que esto lo dice Shirohige en su muerte, lo dice Roger cuando se despide de Rayleigh, bueno, en Rayleigh cuando recuerda a Roger cuando se despide de Luffy, y luego lo vemos también en Wano que lo dice la misma Toki, y es que hablan de poner el mundo patas arriba. Quizás lo de poner el mundo patas arriba, lo que dice él es que si tomamos las palabras literalmente, esto podría significar que la tierra y el mar pueden estar completamente invertidos, y quizás el papel del Noah es ayudar a la gente, digamos, a salvarse, es salvar a la gente cuando el mundo esté al revés, que estén por encima del mar y que estén tranquilamente en ese barco gigante que es el Noah. Y es que yo personalmente he de decir que esta teoría la compro al 200%, o sea, la compro al 200%, me parece una locura, me parece una barbaridad y la compro totalmente. Para mí esta teoría es canon, es oficial y va a pasar, o sea, son muchas casualidades, sobre todo lo del mapa. Es que lo del mapa es una barbaridad. O sea, lo del mapa es una locura. Lo del mapa es una barbaridad muy grande, pero muchísimo, muy grande. Entonces, yo os digo, para mí esta teoría es canon. Me gustaría que me dejéis en los comentarios qué pensáis acerca de esto. Los que no lo hayáis escuchado y la habéis escuchado ahora, entiendo que estaréis como locos de, hostia, qué barbaridad es esta, porque que el mundo de One Piece se haya girado 45 grados, o sea, sí, que se haya movido 45 grados y que se haya cambiado todo el eje del mundo y tal, pues obviamente esto provocaría cambios en el planeta, provocaría inundaciones, tal, no sé qué. O sea, es una barbaridad, es una maldita barbaridad. Y como digo, yo la compro como algo canon, pero me importa tu opinión, me importan tus comentarios, así que déjamelos ahí abajo. Suscríbete al canal para ver más vídeos y nos vemos en el siguiente vídeo.